Buenos días, profesor Santos. En esta ocasión que le habla es el alumno Miguel Oscar Castro Cajama. Y bueno, en este audio vídeo voy a darle a conocer las conclusiones de estos dos últimos laboratorios desarrollados en el curso de Sistema de Aeronaves. Bueno, el primer laboratorio que fue inspección y desarmado de un servoactuador para el trabajo del sistema del spoiler y el sistema de presurización en un módulo de enseñanza. Bueno, siempre es importante hablar de seguridad entre estos dos laboratorios. Por ejemplo, un principio de seguridad en este que es el sistema del spoiler o el servoactuador es ver la presión con la que trabaja este elemento y verificar que ya no tenga presión en el momento que se realiza la inspección, el armado y el desarmado, ¿no? Y en cuanto respecta al sistema de presurización, es importante ver que las altitudes y las presiones internas o externas o las presiones diferenciales y las altitudes de cabina de la aeronave se tengan en cuenta, ya que todos suman un punto muy importante en el momento de que se presurice la aeronave. Bueno, es importante reconocer los componentes o los elementos que conforman el conjunto de todo el componente que en este caso es el servoactuador. Bueno, por ejemplo, acá tenemos lo que es el housing, es el campo donde va a albergar el pistón y todo el cilindro actuador. También tenemos la válvula selectora que va a selectar la extensión o retracción del componente en sí, ¿no? Para ver qué ejecución se quiere realizar. También tenemos el eje del arm. El arm es el brazo que va a permitir la extensión y la retracción del cilindro. Y este eje va a encajar juntamente con este orificio que se puede ver o observar aquí. Entonces este va a colocarse en esta posición y según se requiera, se va a extraer o se va a expandir. Y es por aquí donde va a ingresar la entrada de presión que normalmente trabaja a 3000 psi, ¿no? Entonces, este va a ingresar todo el sistema o el flujo de hidráulico por este orificio y va a hacer que se ejecute todo el movimiento. Bueno, las conclusiones son las siguientes. Es por aquí, por ejemplo, por este orificio que se va a dar la extensión. Va a ser que ingrese el flujo por este, ya como se ha mencionado, por este orificio, ¿no? Por ejemplo, por aquí es donde ingresa el fluido. Este fluido va a pasar, o bien cuando por ejemplo, en este caso es la extensión, ¿no? La extensión va a pasar por aquí, por este lugar, va a hacer que se llene el housing, haciendo que el cilindro no se extienda, haciendo también el movimiento del brazo o del arm. Y también por el mismo orificio ingresa, pero para la acción de retraer el cilindro se va a llenar por esta posición, ¿no? Este va a hacer que se retraiga y haciendo que todo el flujo hidráulico se llene por la parte superior del housing y se retraiga el cilindro. Este elemento que parece un tipo de llave va a hacer que el brazo dentro, este componente se va a albergar en estos de acá. Como se puede observar acá tiene como un tipo de engranajes, ¿no? O de brazos o varillas que permiten que el brazo se mueva, ¿no? Se extienda o se retraiga, ¿no? En conclusión, el servoactuador tiene una función muy importante, ya que va a hacer que el spoiler, como se ve en la aeronave, se levante o vuelva a su posición normal, que en términos técnicos sería la extensión y la retracción, ¿no? del spoiler. Entonces, también cuando se hace la limpieza, por ejemplo, los sellos no deben tocar nada por ejemplo, se limpia con alcohol isopropílico, no deben tocar ya que se pueden deteriorar. Igualmente, el componente que en este caso puede ser servo completamente hidráulico o electrohidráulico. El componente eléctrico no debe de ser limpiado con el alcohol isopropílico, sino con otro componente que nos demanda el manual y de esta manera verificar que todo completamente en la inspección debe estar de forma correcta y adecuada para ver también si está dentro de operación y que ésta puede seguir trabajando. En cuanto respecta al sistema de presurización, hay puntos muy importantes que reconocer, como por ejemplo, estos dos instrumentos van a determinar la altitud y la presión de la aeronave, y estos de acá van a determinar la presión y la altitud de cabina. Bueno,
Por ejemplo, este switch que se observa en esta parte es el switch que va a hacer la modulación, el armado o, por ejemplo, este sistema de procesación trabaja de dos formas. En nuestro caso, como técnicos, lo podemos hacer trabajar de forma automática, de forma manual, ¿no? Y de esta manera probar si el sistema está funcionando adecuadamente. Existe el sistema de modulación es para trabajar de forma manual y verificar que en cada altitud de la aeronave no se esté trabajando con la presión interna y externa y la presión diferencial correcta. Por ejemplo, el manual de operaciones demanda que primero debemos llevar la aeronave, la altitud de la aeronave a 12.000 pies. Entonces, vamos a meterle presión, en este caso al altímetro, para que se llegue a 12.000 en ascenso, pero también demanda que el altímetro de cabina debe llegar a 1.500, pero teniendo también en cuenta estos que son los CLIM, ¿no? Que deben trabajar adecuadamente según el rango demandado, ¿no? Y cuando se va a llevar, por ejemplo, el altímetro de la aeronave a 12.000, en este que es un tipo de selector, se debe colocar los 12.000 pies en este primero, ya que cuando se empieza a meter presión, este automáticamente va a estar relacionado con este altímetro, ¿no? Y nos va a indicar que a 12.000 pies la altitud de cabina de llegar a 1.500 pies, ¿no? Dependiendo de los tipos de aeronave. También tenemos lo que son las dos válvulas de autoflow y safety. Uno es que es de seguridad. Cuando hay mucha sobrepresión, se levanta y libera la presión. Y constantemente está liberando y haciendo ingresar la presión para de esta manera presurizar todo este módulo, o en caso también sea la aeronave, ¿no? Entonces, cuando se presuriza, siempre es tener cuatro puntos muy importantes. Los dos altímetros, uno de la aeronave y uno de cabina, como se puede denominar el CLIM, ¿no? O el rate CLIM, que en el caso de la cabina. Estos serían como, por nombrarlo así, el VSI o el Vertical Speed, ya que trabaja en función de pies por minuto y teniendo un tiempo de prueba, se va ascendiendo la cabina, ascendiendo la altitud de la cabina como también de la aeronave. Es importante reconocer todos los pasos, ya que si, por ejemplo, hay una, no sé, por ejemplo, se distrae el técnico de prueba y se le pasa el CLIM que está fuera de rango y hay una variación brusca de presión, eso puede afectar en un vuelo a los pasajeros, ya que al haber un cambio brusco de presión puede afectar a los oídos, ¿no? Y así afectar a todos los que están dentro de la aeronave. Por eso es importante trabajar lo que es el sistema de presurización y ver que tanto la altitud de la cabina y de la aeronave se estén correspondientemente según el manual y también las presiones diferenciales que existen entre estos. Es importante también seleccionar la altitud a la que se quiere llegar primero de la aeronave para ver también la altitud de cabina. Y bueno, profesor, esto fue todo. Muchas gracias.